Felices poco de dar paso ahora bueno, a un gran amigo y valenciano, Alejandro, Alex. Bueno, buenos días, Yolanda. Muy bienvenido y muy bien hallado también, ¿no? Se dice. Sí, la verdad es que, bueno, como valenciano para mí es un honor poder estar aquí y poder aportar mi pequeño granito de arena, porque la verdad, lo comentábamos antes en el backstage, ha sido muy duro. Todos tenemos a alguien cercano que lo ha pasado mal y, bueno, poder estar aquí es algo que, bueno, me pone la carne de gallina de verdad y, bueno, esperemos que esos 24.000 al final del día sean muchísimos más y seguro que, bueno, que vamos a estar ahí apoyando. Y desde luego que, bueno, vaya por delante ese gracias en mayúsculas por todo el esfuerzo, por todos los profesionales que hemos estado aquí y que todavía quedan por llegar, porque de verdad es que es necesario ayudar. Vas a estar hablando ahora de despliegue de redes IP en emergencias, un terreno que a ti ya, si te preocupaba de antes, ahora es poner toda la carne en el asador. Así es que, Alex, a partir de ahora, con tu tiempo, por una buena causa y ese nudo en la garganta que tienes, que es la emoción que nos deja por contribuir en la causa, pero cuando por valenciano se nos pone Desde- ahí algo especial. Así es que, Alex, todo tuyo. Adelante. Venga, pues hoy vamos a hablar un poco de uno de los temas que quizás no se ve cuando hay una emergencia, que son las comunicaciones. Las comunicaciones son las primeras afectadas dentro de una emergencia y la verdad es que en el caso de Valencia vamos a hablar un poco sobre qué cosas se pueden hacer para mejorar. Yo soy radioaficionado, he colaborado en Protección Civil, tengo también experiencia colaborando en la Red Nacional de Emergencias en REMER. Y la verdad es que después de ver lo que ha pasado y sobre todo ver que muchos pueblos han quedado sin comunicaciones durante muchos días, al final hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que se pueden tratar de desplegar y creo que aquí dar un poquito de luz de todo lo que se puede hacer con la experiencia que tenemos muchos profesionales es fundamental. Los desastres naturales evidentemente tienen un poder descomunal para golpear todo lo que se pone delante de sus pies. Al final las redes de telecomunicaciones son una de las que más sufren y cuando pasa esto, pues todo el mundo quiere llamar, quiere mandar mensajes, quiere tratar de ponerse en contacto con las personas allegadas y se saturan las redes. Yo lo he vivido en primera persona, he tenido que ayudar a una amiga a la cual desde aquí le mando un saludo, o a Patricia, que no pudo localizar a sus padres en 2 días. Estuvimos buscando la forma porque no tenía forma de contactar con sus padres. También me pilla muy de cerca también por mi hermana, que le pasó lo mismo, que vive en Paiporta, y al final es muy difícil contactar con la gente para saber si está bien, para saber si necesitan ayuda, y como hemos podido ver en muchas noticias, también para poder hacerles llegar esa ayuda por parte de las agencias de emergencias. Sí que es verdad que hoy en día ya no basta solamente con comunicarse y mandar solamente la voz. Al final, en las emergencias, las agencias participantes necesitan también de acceso a los datos en tiempo real, de información cada vez más demandante de ancho de banda, como el streaming, el audio y el vídeo en tiempo real, el acceso a aplicaciones y sobre todo algo que se sufre mucho, que se está sufriendo mucho también en esta DANA es la interoperabilidad de todos los medios y de todos los intervinientes para poder llegar a cabo esa coordinación y gestión de la emergencia. Al final, en las emergencias actuales ya tenemos una dependencia muy alta de los servicios de IT. Si hasta ahora dependíamos mucho de Internet para nuestro día a día, eso lo vemos en las organizaciones donde trabajamos, lo vemos que no nos separamos de un móvil, no nos separamos de un ordenador, nos gusta estar informados y conocerlo todo de primera mano. En una emergencia es muy importante también el acceso a la información, sobre todo porque ayuda a la toma de decisiones, sobre todo porque ayuda a la coordinación de todos los intervinientes en una emergencia y cuanto mejor información tengas de primera mano y con una calidad suficiente, vas a poder, sobre todo, poder tomar mejores decisiones para ayudar en la coordinación. Con lo cual, es necesario que en una emergencia, pues al final tengamos personal cualificado que tenga muchísimos conocimientos, sobre todo en comunicaciones, en networking, en IT, etcétera. Y sobre todo porque cada vez se da mucho más una cosa que nos parece muy rara. En el entorno empresarial tenemos el Bring Your Own Device, pero en una emergencia, y aquí lo hemos visto y se puede ver en muchos vídeos, tenemos lo que podemos, digamos, llamar el Bring Your Own Device to the Disaster. Y es que la gente quiere utilizar sus dispositivos, sus móviles, sus tablets, sus ordenadores, para ponerse en contacto, para acceder a la información, para mantenerse informados. Y las telecomunicaciones son una buena forma para comunicar a la población, para poder darles instrucciones de cómo tienen que trabajar. Hemos visto el sistema ESALERT, que es uno de los sistemas
que se ha puesto en funcionamiento en España que permite llegar a todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Pero sí que es verdad que todo eso, al final, si las redes de telecomunicaciones no están funcionando, va a ser muy difícil. Entonces, lo que sí que es lo que vamos a ver en estos minutos, que es un tema muy largo, que no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a pensar en estar preparados para estos tipos de desastres y sobre todo en conceptos como IEN, que son las Instant Emergency Networks, que son el despliegue de redes de emergencia ad hoc para donde se produce esa fatalidad. Y al final vamos a hablar sobre todo de redes MES con unos objetivos muy claros, que sean portables, que se puedan desplegar de una forma muy rápida, pero sobre todo que sean interoperables. Al final, las telecomunicaciones salvan vidas. Hemos visto, como se puede ver en esta diapositiva, muchísimos ejemplos de lo que están haciendo operadores, de lo que están haciendo muchos organismos para tratar de restaurar las comunicaciones. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que, a pesar de que han venido policías de muchas localidades, de muchos sitios, sus sistemas de comunicaciones no funcionan en Valencia. Entonces han tenido que desplegar, en este caso, redes de comunicaciones para que sus walkies, sus emisoras, estén funcionando. En este caso, esto es una BTS de Tetra que se ha desplegado para que la Policía Municipal de Madrid pueda trabajar en Valencia. Después, por ejemplo, para que los hospitales, para que también los centros de salud puedan acceder a la información de los medicamentos que tienen las personas. Imaginaos lo importante que es las telecomunicaciones. Se han tenido que desplegar, sobre todo en ayuntamientos, a través de los operadores, pues estaciones base de telefonía móvil que están utilizando sobre todo servicios satelitales para acceso a Internet, para que puedan acceder esos ayuntamientos, para que puedan acceder esos hospitales, esos centros de salud a las redes donde tienen los datos de los pacientes para saber qué medicamentos les pueden dar, para tener información y poder trabajar con ellos. En este caso también podemos ver el Cruz Roja, que ha tenido que desplegar también un repetidor ad hoc en Calicanto, en Valencia, para poder dar soporte a muchísima gente que estaba trabajando y sobre todo la verdad es que tener telecomunicaciones nos permite, por un lado, planificar, coordinar a todos los intervinientes y acceder a la información que eso redunda sobre todo en la toma de decisiones. Al final, como decía en esta slide, las telecomunicaciones pueden llegar a salvar vidas porque poder saber dónde tienes que desplegar tus medios, saber dónde tienes que darle prioridad, poder poner en contacto a las personas que tienen información con aquellas que toman la decisión y gestionan los recursos, es fundamental. Pero hay una serie de riesgos y es que todos los sistemas no son interoperables y que sobre todo las infraestructuras con las que trabajamos en el día a día, cuando llega una emergencia, pueden quedar o bien dañadas totalmente o bien degradadas. Entonces, aquí en este caso hay que buscar unas infraestructuras que nos permitan tener al menos un lenguaje, digamos, común para poder tratar de coordinarlo todo y hacer que todo se integre. Y en este caso, como vivimos en un mundo de hiperconectividad, en el mundo de Internet, pues hay que tener redes, en este caso IP, y vamos a introducir el concepto de las redes malladas, que es al final el concepto que en una emergencia te permite desplegar ad hoc, como decíamos, de una forma portable y rápida, esas Instant Emergency Networks. Al final, las redes convencionales normalmente están basadas en un punto único central al que todos los nodos se van a conectar, pero en las redes malladas, sobre todo las que vamos a hablar para este tipo de cosas, no siempre vas a poder tener visibilidad con ese nodo central, no siempre vas a poder montar esa infraestructura tan compleja y al final vas a tener que hacer que cada uno de los nodos hagan a su vez de router para reencaminar el tráfico hacia el siguiente nodo. Sobre todo también cuando estamos haciendo operaciones USAR, que es Urban Search and Rescue, operaciones SAR de Search and Rescue, donde no siempre vas a poder desplegar de una forma estática radioenlaces o infraestructura para poder comunicar de forma directa. Entonces, los intervinientes tienen que llevar dispositivos que no pesen mucho, tienen que llevar dispositivos que sean capaces de hablar con el más cercano y transmitir la información. Además, este tipo de redes también nos van a permitir tener una o varias salidas de Internet, varios gateways, por el cual dar salida de todo nuestro tráfico IP hacia Internet y, por tanto, poder alcanzar aplicaciones que pueden estar en data centers, como en el caso de los gestores de los CAT, que son los software para poder gestionar una emergencia, como puede ser acceder, en el caso de los hospitales que comentaba antes, a los informes médicos, medicaciones, etcétera. Eso es una de las opciones y de las ventajas que tienen estas redes. No lo pensemos solamente en la comunicación, lo que conocemos del walkie, porque al final hay una demanda mucho más alta. Al final, el despliegue de esas redes de IP en emergencias se tienen que desplegar en minutos. Hay que tratar de tenerlo todo prácticamente preconfigurado, porque en el lugar no te vas a poder poner a configurar todos los equipos. Hay que hacer que la gente que lo vaya a utilizar no siempre va a ser el ingeniero que conoce hasta el mínimo detalle de todo lo que se está haciendo, sino tiene que estar
digamos, de botón gordo para que la gente pueda enchufarlo y ponerlo en marcha. Tenemos que tener una tasa bastante alta de velocidad, estamos hablando de megabits por segundo, y que haya una compatibilidad de todos los elementos. Hoy en día, hablamos hace un momento del Bring Your Own Device to the Disaster, vamos a venir con móviles, vamos a venir con tablets, con portátiles, y digamos que lo más estandarizado sería utilizar el Wi-Fi en 2,4 GHz, incluso el Ethernet. Y después vamos a poder desplegar aplicaciones y herramientas a través de esas redes, de esas autopistas, como puede ser voz sobre IP, radio sobre IP, servidores de almacenamiento para poder dejar documentación, mapas, etcétera, servidores de audio y vídeo en tiempo real, compartición de pantallas, etcétera, etcétera, una serie de aplicaciones que combinadas con la salida a Internet a través de sistemas satelitales nos van a poder permitir acceder a la información que permita al director de la emergencia ser capaz de poder gestionarlo. Y todo esto, en muchos casos, tiene que tener un equipamiento que no tiene que ser muy caro, tiene que tener una usabilidad, compatibilidad. La infraestructura se va a tratar de, con el tiempo, desplegar mucho más en la parte del endpoint. Conforme avanza la emergencia, se van a poder montar relays, que los vamos a ver a continuación, y luego vamos a crear, si es una emergencia de larga duración, un backbone que nos vaya a permitir tenerlo todo. Y los servicios, sin extenderme mucho más, porque esto es muy largo, se puede montar prácticamente lo que queramos, lo que tengamos en Internet. Esto es un ejemplo de dispositivos compatibles para uno de los proyectos que vamos a comentar ahora mismo. Hay dispositivos desde 20 euros, 30 euros, que ya te van a permitir tener nodos desplegables alimentados con una power bank, con lo cual imaginaos lo sencillo y fácil que podría ser y lo importante que podría ser desplegarlos. Y ahora vamos a hablar sobre todo de varios proyectos que vamos a pasar desde los más profesionales a proyectos que quizás sean un poco más amateurs, ¿vale? En el caso, podemos empezar con sistemas como FDM, como pueden ser las radios MES, que son, para que nos entendamos, y me voy a dejar muchos detalles porque no da tiempo, cada una de esas radios que veis ahí son dispositivos, son mini ordenadores que tienen Android por debajo, que tienen aplicaciones instaladas y que incluso tienen la capacidad de poder conectar un dispositivo externo, es decir, tú le conectas a través de uno de los conectores y sacarías un conector Ethernet o sacarías un conector HDMI, con lo cual para montar en un puesto de mando una aplicación con un teclado, un ratón y una pantalla te hace falta solamente esa radio. Tienes la computación necesaria para hacerlo. Puedes transmitir vídeo en tiempo real. Se monta una red MES utilizando TCP/IP con más de 100 megabits por segundo en cada uno de los nodos, capacidad de desplegarse con distancias de más de 10 y 15 kilómetros, con más de 50 nodos dentro de ese relay. Imaginar lo versátil que puede ser. Luego pasaríamos a otro proyecto que seguimos en la parte profesional, que puede ser el fabricante Gotena con sus dispositivos Gotena Pro, que son muy pequeños, funcionan tanto en VHF como en UHF y te permiten también tener anchos de banda más o menos suficientes como para poder desplegar comunicaciones para soportar todas estas aplicaciones que comentábamos antes. Y ya si nos vamos del lado del equipamiento, digamos, un poco más amateur, utilizando dispositivos Wi-Fi como pueden ser Ubiquitys o MikroTik, pues tendremos estas redes a través del proyecto AREN, que es un proyecto para radioaficionados en el cual yo participo y he desplegado en algunas ocasiones y luego más adelante veremos algunas de las fotos de las maquetas de comunicaciones que tengo. Luego también tenemos mucha gente que está trabajando en tratar de unificarlo todo esto. En el caso del proyecto EdgeMap, es un proyecto que aúna tres tecnologías. Por un lado, aúna Mestastic, que es un proyecto libre que está utilizando la tecnología LoRa, tanto en 433 como en 868, que te permitiría mensajería donde nada funciona. Utilizando también RNS, que es otro proyecto para tener comunicaciones utilizando LoRa también cifradas punto a punto. Esto es muy interesante. Y todo esto con posicionamiento GPS y con sistemas GIS, con lo cual podremos posicionar unidades, podremos mandar mensajes entre ellos, pero no podríamos mandar ficheros de gran tamaño. Luego tenemos el proyecto Mestastic solamente separado de este proyecto más grande que sería EdgeMap, que con dispositivos de 20-30 euros, como el que veis ahí en la fotografía, conectando nuestro teléfono por Bluetooth a este dispositivo, ya tendremos un sistema de mensajería y posicionamiento GPS. Y además, como radioaficionados, tenemos la capacidad también de combinar las tecnologías, teniendo radio digital, DMR, DSTAR o C4FM,
o incluso las radios analógicas con VHF, y nosotros tenemos un protocolo basado en X25 que se llama APRS, que nos permite posicionar elementos en un mapa, con lo cual es muy interesante también para coordinar a todos los intervinientes. Todo esto se muestra en un mapa para poder verlos, y se puede intercambiar información con distintas tecnologías. Hemos visto DMR, DSTAR, C4FM, LoRa, etcétera. La verdad es que se pueden hacer cosas muy interesantes que evidentemente no da tiempo a contarlas aquí ahora. Si nos vamos a otro tipo de proyectos, tenemos modems que permiten ya enlaces a más de 10-15 kilómetros sin necesidad de líneas de visión directa, que tienen ratios, en este caso, mucho más pequeños, que serían, no estaremos hablando de megabits por segundo, estaríamos hablando de kilobits por segundo, que es muy interesante también, porque no hace falta tener visión directa para hacer los enlaces. Y luego, sobre todo, si nos vamos a la gestión de la emergencia, tendríamos una zona caliente donde se está produciendo la emergencia, donde es muy difícil entrar, que solamente entrarían los intervinientes, las agencias. Tendríamos una zona templada donde va a estar ese PMA, ese puesto de mando avanzado, el director de la emergencia. Y luego también tendremos una zona fría y una zona de prensa, normalmente donde todo el mundo quiere informar, quiere contar desde primera mano todo eso. Aquí es donde más falta hace todo este tipo de redes IEN que comentábamos antes. Darles a los periodistas, sobre todo, información de primera mano, y esto lo relaciono mucho con la ponencia anterior, donde se habla de dar información fidedigna, que esté muy contrastada por todas las personas, por ese director de la emergencia, y que se pueda mostrar en un portal cautivo, en ese servidor de ficheros, a los periodistas para que accedan a la información de primera mano firmada por las agencias, y luego, sobre todo, una zona donde los damnificados por la emergencia puedan acceder a Internet, puedan comunicar qué personas no han podido contactar, desaparecidos, etcétera, y puedan cargar sus dispositivos, y eso sería súper interesante. Esto es uno de los proyectos que llevo a cabo, que estamos intentando ponerlo en algún simulacro y que esperamos que en breve lo podamos contrastar. Luego, para continuar con todas las redes, podemos montar relays de comunicaciones para ampliar la cobertura, como decíamos, en esos tipos de redes que van a crecer con el tiempo. Se pueden utilizar globos estáticos que vamos a levantar, globos cautivos con equipamiento para poder aumentar la capacidad de estas redes, la distancia a la que somos capaces de llegar. Vamos a poder desplegar nodos en zonas altas con equipamiento Wi-Fi, tanto en 2,4 como en 5 GHz. Estos son imágenes reales de despliegues que se han hecho, de pruebas que hemos hecho. Y la verdad es que con esto podemos conseguir enlaces de decenas de kilómetros. Hemos hecho pruebas con 50 kilómetros y se han conseguido megabits por segundo para transmitir audio y vídeo. Luego, a partir de aquí, utilizando equipos profesionales, pues tenemos, como decíamos antes, en entornos súper ruidosos, más de 120 megabits por segundo, la capacidad de poder incorporarlos a robots, a incluso para poder hacer rescates en zonas devastadas, en zonas USAR, meterlo dentro de un dron y hacerle que este dron esté volando continuamente para aumentar la cobertura, montarlo en una ala fija. Podemos ponérselo incluso a un perro que sea capaz de olfatear, llevar una cámara detrás para poder ver y entrar por las rendijas en los edificios y verlo todo. Podemos ponerlo al propio brigadista, al propio interviniente a la emergencia, que pueda llevar un pequeño dispositivo que esté localizado, sobre todo cuando hay que saber dónde está, dirigir a las personas, a los intervinientes, montar ese puesto de mando y control con el equipamiento de estas redes, y sobre todo también aquí en la parte más profesional, pues, también se pueden montar nodos con batería en zonas altas que vayan replicando la señal y aumentando la capacidad de la red. Luego, cosas que se pueden hacer, pues desde desplegar dentro de estas redes servicios de comunicaciones radio utilizando protocolos como el DMR. Esto es un ejemplo de cómo con pequeños puntos de acceso de radio, como si fuese una P de Wi-Fi, se pueden desplegar pequeños repetidores y desplegarlos para que la gente se pueda comunicar por radio donde no llegan los repetidores. Se puede todo eso montar en pequeñas maletas transportables utilizando Raspberry Pis, montando nodos que además estén esos repetidores pequeñitos conectados con un servidor central dentro de la infraestructura, que a su vez esté conectado con una pasarela de voz sobre IP que llame a la PSTN para poder realizar llamadas en los sistemas radio. Podemos montar aplicaciones, como decíamos antes, los CAT, que son los Computer Aid Dispatch, servidores de chat, editores colaborativos, servidores de ficheros, portales cautivos, es decir, cualquier cosa que nos inventemos lo podemos montar sobre estas redes. Y luego también es muy importante, otra de las cosas, es tratar, y como lo comentaba antes en el backstage con Yolanda,
en una emergencia como la que hemos visto en Valencia, el uso de los drones es fundamental y hay que coordinar todo ese espacio aéreo de los drones donde van a coexistir muchísimas agencias y mucha gente volando esos drones. No los civiles, sino las agencias intervinientes, pues utilizar herramientas que sean capaces de obtener información de estas redes IP para hacer el streaming en tiempo real de todos los drones a ese puesto de mando avanzado, visualización en tiempo real de todo el espacio aéreo, cómo está siendo ocupado por estos drones, qué volúmenes de trabajo tienen cada uno, dónde está trabajando cada agencia, llevar toda esa información en un dispositivo móvil, en una tablet, manejar todo ese tráfico, como decíamos antes, integrar todos los medios, porque vamos a tener Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y sobre todo de muchas provincias, y todo eso en un PMA integrado que tiene que tener esa información, tiene que llegar a través de esas redes IPs, porque al final ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, todo este tipo de aplicaciones que son súper interesantes y que van a tener cada vez mucho más protagonismo, son las que se benefician sobre todo de este tipo de despliegues. Al final, esto sí que son imágenes de equipamiento que he generado yo. Lo que podéis ver, esa maleta es un sistema de voz sobre IP que por debajo lleva un router mesh, como los que hemos visto anteriormente, esa pequeña antenita blanca, lleva una batería y es un nodo desplegable independiente. Podríamos, mientras estemos dentro del rango de cobertura de la red mesh que estamos desplegando, seremos capaces de comunicarnos a través de voz IP en comunicaciones full duplex. Además, seremos capaces, como veíamos en el despliegue de aplicaciones también, de poder integrarlo con la telefonía convencional, si tenemos un enlace por satélite, a través de sistemas de voz sobre IP, etcétera, etcétera. Las posibilidades son prácticamente infinitas y todo esto es fundamental porque la comunicación al final mejora en la toma de decisiones y en la coordinación de todos los intervinientes. Y no puedo acabar sin un pequeño homenaje a toda esa gente que de verdad se ha preocupado por Valencia, que están ahí ayudándonos y de verdad que gracias a Danacon, sobre todo por esta oportunidad de poder demostrar que los valencianos y que todo el mundo se vuelca. Así que mi más gracias en mayúsculas. Bueno, Alex, mira, esas lágrimas, tú y yo sabemos lo que significa todo esto y sobre el terreno y con personas tan cercanas afectadas y todo esto. O sea, qué importante el mensaje que Sí, has dicho y la gente lo está agradeciendo infinito en el chat porque hablar de todas estas cosas es súper necesario. Se ha demostrado las comunicaciones, lo estaba diciendo Ángel en el chat, que bueno, esto es lo que hay que desplegar, sistemas alternativos de comunicación para emergencias que permita que nadie se quede solo e incomunicado en medio de una desgracia. Sabemos cuando efectivamente. cayeron la luz, cuando cayó Internet, cuando cayó la comunicación, el poder comunicarnos con nuestra familia. Mm, sí, todos lo hemos sufrido y ha sido muy complicado. Yo ya digo, de primera mano estuve ayudando a una persona en Alfafar que no se podía comunicar. Yo, por desgracia, no estoy en Valencia, no puedo estar en Valencia. Y la verdad es que muchos ayuntamientos se quedaron sin comunicaciones, no pudieron comunicar nada. Este tipo de redes no están para sustituir a ninguna agencia, no están para sustituir a los profesionales, están para dotarles Emergencias. de más medios, están para dotarles de más medios y colaborar. Y somos mucha gente las que podemos aportar y que hemos levantado la mano y decir, oye, aquí estamos para lo que necesitéis. Y es importante, la comunicación, yo lo digo siempre, puede llegar a salvar vidas. Y tanto que puede llegar a salvar vidas. Mira, simplemente. Vale, ¿qué estaba diciendo? Porque son todo más agradecimientos y todas esas cosas del proyecto increíble. ¿Se podría crear un plan y configuración de autoaprovisionamiento a determinados dispositivos para asegurar la disponibilidad de comunicaciones en emergencias? Se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden preconfigurar equipos que los puedes en un momento dado desplegar. No me ha dado tiempo porque esta charla Sí, da sí, sí, sí. para mucho, he ido muy Además, rápido hay para muchos de estos temas, o sea, llevas muchos años batallando con estos temas, o sí, sea, no o es que sea, sea ahora por la muchos de causa. los dispositivos que se han visto ahí están preconfigurados ya. Simplemente en el momento que hay que desplegarlos, los pones en marcha y se conectan a la red. Es decir, no hay que configurarlos en el momento. Por ejemplo, hablamos del proyecto Mestastic, se está tratando de desplegar una red en España muy grande con nodos que son autónomos con placas solares para que estén funcionando siempre en cualquier momento. No dependen de la luz, se pueden poner en las casas, están poniendo gente en el monte
solamente para enviar un mensajito, simplemente. También tenemos los repetidores de los radioaficionados que han estado funcionando 24/7, ha habido muchísima gente hablando, la gente utilizando banda ciudadana, la gente de los 4 terrenos, es decir, es que ha sido tremendo todo lo que se ha hecho. Evidentemente, todos los esfuerzos hay que coordinarlos y el que tiene la potestad para hacerlo es el director de la emergencia. Nosotros Exacto, simplemente sí. podemos apoyar, dar los medios, dar las posibilidades para que así sea. Y la verdad es que, bueno, como digo, las comunicaciones para mí son muy importantes y no solamente por eso, y lo relaciono también con otro de los temas, la ciberseguridad en las comunicaciones. Todo esto que hay que montarlo también hay que asegurarlo. La información tiene que ser segura, tiene que ser fidedigna en todo lo que se está mandando y es importantísimo. Y ojalá Es importantísimo. tener un hueco para poder contarlo con muchísimo detalle porque he querido ir muy rápido, quizás no he podido profundizar prácticamente en nada para respetar un poco los tiempos, pero es un tema que de verdad es muy interesante y que creo que en una emergencia de estas dimensiones las comunicaciones son fundamentales. Tú ya sabes, amigo, las puertas que están abiertas para poder comunicar esto con más tiempo, lo que haga falta y lo Yo que sea. encantado, yo encantado, como siempre, Sí, es mi mira, pasión, o sea que mira, encantadísimo Alex, de te ayudar a cuento. Valencia. Mira, ostras, Mira, Alex, 25.000 superados, 25.000 superados. Esto, muy es que bien, esto de verdad lo decimos. Yo estoy todo el rato así porque es que tengo esto sobrecogido y todo. Esto nos llega al alma. Así es que des- a seguir desde luego. adelante con esas donaciones porque todo se hace por esta buena causa y por la necesidad imperiante que estamos viviendo. Alex, gracias. Gracias a vosotros, Urca, de verdad, gracias a vosotros. Amón Valencia, como están diciendo, saldremos de esta y se verá la luz al final del Desde luego túnel. que sí. Muchísimas Gracias, gracias. Alex, Gracias. infinito. Gracias.